El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, preciosa iglesia, sean todos bienvenidos a la cápsula profética de hoy. El tema que quiero compartir con ustedes lo he llamado el Evangelio de la Odisea. Y lo hago porque el Señor me ha guiado a compartir con ustedes este tema, que por supuesto es de suma importancia, es vital cuando en estos últimos días estamos viviendo la apostasía de la iglesia del Señor Jesucristo. Así que vamos a orar dándole gracias al Señor. Amado Padre, hoy nos acercamos a ti una vez más. Hoy venimos con el deseo de que tú nos instruyas, de que tú nos enseñes, de que tú nos permitas comprender una verdad más de todas las que hemos conocido, que es de vital importancia para nuestra vida. Me acerco, Espíritu Santo, a tu palabra preciosa, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Todos, amados, son bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Como ya les dije, el tema de hoy lo he llamado el Evangelio de la Odisea. Y como tuvimos oportunidad en un tema anterior, vimos que a pesar de que la Odisea era una iglesia tibia, tenía un error también muy grande. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3:15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y la razón de esa tibieza nos la da el versículo 17, que dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amados, la refutación de las falsas enseñanzas en la iglesia y en el legalismo de Israel formó parte del ministerio de enseñanza tanto de los profetas del Antiguo Testamento como en la era de la iglesia del Señor Jesucristo y de los apóstoles. De hecho, muchos de los escritos del Nuevo Testamento fueron escritos específicamente para combatir la amenaza de la falsa enseñanza y evitar las controversias y las divisiones en la iglesia primitiva, es decir, la iglesia del comienzo. Jesús, amados, y los apóstoles lucharon constantemente contra las perversiones legalistas de la doctrina de la justificación por la fe solamente, de la maravillosa doctrina de la gracia. Y un ejemplo claro de esto lo encontramos en el libro de los Hechos, el capítulo 8, que yo te invito para que juntos leamos del versículo 9 al 21. Dice la palabra del Señor, 9 al 21. Dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos los desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo.
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y el verso 21 culmina diciendo: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Así como la iglesia, amados, durante la era apostólica fue golpeada por varias falsas enseñanzas, la iglesia de hoy en día continúa siendo amenazada por un sinnúmero de falsas doctrinas. Y una de ellas, a la que quiero referirme en esta hora, es el evangelio de la prosperidad. Otra podría ser el rechazo de la soberanía y de la providencia de Dios, o la negación de la deidad de Cristo, o la enseñanza legalista, que no es solamente por obra, sino también por la ley, que se obtiene la justificación y la santificación, o el antinomianismo, es decir, la anarquía, que hoy por hoy son algunas de las falsas enseñanzas que se han arraigado en muchas denominaciones modernas. Tanto los ministros como los hermanos debemos de estar dispuestos a oponernos por completo a esta forma de enseñanza, cuando y donde quiera que éstas aparezcan. En esta sección entonces resumiremos la historia, las figuras claves y las creencias esenciales de varias falsas enseñanzas que amenazan a esta iglesia moderna, a esta la iglesia del fin. Además, compararemos las creencias esenciales de estos sistemas de falsas enseñanzas comparados con la real enseñanza bíblica. Y finalmente, ofreceremos algunas consideraciones prácticas de sobre cómo tú y yo podemos combatir eficazmente y compartir el evangelio a aquellos que han abrazado todas estas falsas enseñanzas en estos últimos tiempos. En Judas 1:3, la palabra del Señor dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que contestemos una pregunta hoy: ¿qué es el evangelio de la prosperidad? Sin duda alguna, amados, es uno de los movimientos de falsa enseñanza más prominentes y diseminados hoy en día en el cuerpo de Cristo alrededor de la tierra. Los predicadores y los teleevangelistas del evangelio de la prosperidad han engañado a multitudes
alrededor del mundo predicando un falso evangelio, enseñando que los individuos que ejercen la verdadera fe en Cristo seguramente alcanzarán la prosperidad física, material y financiera en esta vida, y muchas otras cositas que veremos a continuación. La pregunta es, ¿cuándo comenzó a florecer este evangelio falso? La Iglesia Apostólica tuvo que enfrentar en sus días falsos maestros que pervertían la verdad del evangelio, convirtiéndolo en una herramienta para poder obtener ganancias monetarias de alguna manera, usando formas de manipular a Dios para poder, como vimos al falso mago Simón, obtener ese poder y esa bendición de Dios, por ejemplo, en ese caso, para hacer milagros. Y es que a lo largo de la historia, amados, la Iglesia ha tenido muchas formas y tipos de estas falsas enseñanzas. El movimiento moderno del Evangelio de la Prosperidad comenzó en la década de 1950 como un movimiento pentecostal posterior a la Segunda Guerra Mundial, a través de un ministerio de un hombre que fue muy conocido y famoso llamado Oral Roberts, un televangelista estadounidense de mucho renombre. Los libros de Roberts ayudaron a difundir el mensaje del movimiento evangélico de la prosperidad. Decía, si necesitas sanidad, pacta con Dios. Y el milagro de la semilla de fe era lo que se contaba entre las obras más populares de Roberts. En otras palabras, si quieres sanidad, si quieres libertad, pacta con Dios con dinero. Y en la medida de la cantidad de dinero que tú aportes, así será también la bendición y la respuesta de Dios para tu vida. Ese movimiento fue llevado adelante por Jim Baker y Jimmy Swaggart, muy conocidos, y tal vez Jimmy Swaggart todavía vigente. Estos hombres dirigieron poderosos ministerios televisivos de gran influencia en la década de los 80 y los 90. Otras figuras claves en la historia del movimiento incluyen a E.W. Kenyon y a Kenneth Hagin, también muy conocido, y por supuesto ha sido grandemente difundido en los últimos tiempos que tú y yo conocemos por un canal muy popular llamado Enlace. ¿Quiénes son entonces las figuras de hoy? Diríamos Kenneth Copeland, Benny Hinn, que ya está casi en el retiro, Joel Osteen, T.D. Jakes, John McGee, Creflo Dollar, Paula White, Joseph Meyer, Juanita Bangel y Ana Maldonado, que todos nosotros conocemos también, entre otros. Son algunos de los principales televangelistas que han hecho de la fe un comercio. En otras palabras, han comercializado la enseñanza del evangelio de la prosperidad en nuestros días. Durante décadas, amados, estos hombres y mujeres han difundido este falso evangelio por la radio, en canales de televisión como la Trinity Broadcast Network, TBN, y de esa manera han exportado sus enseñanzas a África, América del Sur, Europa y, podríamos decirlo, a todos los continentes de la tierra. Sin embargo, yo les invito para que leamos Filipenses, el capítulo 2, capítulo 4, versículo 12, donde la palabra de Dios dice, hablando de Pablo, leamos desde el 11, mire usted lo que dice: no lo digo porque tenga escasez,
pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El contraste, por supuesto, es inmenso con la teología de la prosperidad. Pero ¿cuáles son las principales creencias de estas personas? Diríamos que el movimiento evangélico de la prosperidad tiene 4 enseñanzas o creencias principales. Número 1, dicen que Jesús compró todos los beneficios de la salvación para esta vida. Pero añaden que compró la sanidad física completa para el pueblo de Dios en esta vida a través de su muerte en la cruz. Pervirtiendo, por supuesto, la enseñanza de Isaías 53, versículo 5, que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es uno de los textos que emplean para asegurar la sanidad del que pacta con el Señor por ella. En Juan capítulo 10, el versículo 10 dice: el ladrón, que sabemos por la escritura que es el pecado, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Son 2 textos predilectos de este grupo de personas. Y es así entonces como los predicadores del Evangelio de la Prosperidad afirman que Jesús murió para quitar del pueblo todo tipo de enfermedad en esta vida y para expiar el pecado de la pobreza financiera. Noten ustedes muy bien lo que se enseña. Y muchos de los hermanos hoy están convencidos entonces, a raíz de ese tipo de enseñanza, que la enfermedad y la necesidad económica vienen a nuestra vida por causa del pecado. Y por supuesto que están completamente equivocados. Ellos dicen también, para que redondeemos bien la doctrina, que hay una herencia actual para ti y para mí. Dicen que en el pacto de Abraham, Dios prometió una vasta herencia material y financiera para los creyentes en esta vida. Dicen que si una persona cree en Jesús, heredará grandes posesiones y bendiciones tangibles aquí y ahora. En tercer lugar, dicen de la necesidad de dar para poder recibir. Los predicadores del Evangelio de la Prosperidad enseñan a sus seguidores que la forma de ganar riquezas es dar más dinero al reino, especialmente dando a sus iglesias, a sus comunidades locales y a sus ministerios, asegurando que a cambio del dinero que den, así también será la bendición de Dios para sus vidas. La cantidad de prosperidad material y financiera que uno espera obtener es en proporción a lo que da, comenzando por el diezmo, que sabemos que es una obra del viejo pacto que Dios hizo con la nación de Israel. Y aprovechándose de ese diezmo, aumentan la carga sobre ofrendas, primicias y una cantidad de cosas al pueblo para pactar por el milagro. Y aquí es importante entender, amados, que muchos de ellos, desde los púlpitos, tratan de ladrones a los que no llevan el diezmo y menosprecian a los que no pactan, asegurándoles que por no hacerlo están bajo maldición y que Dios rechaza
por completo sus vidas. Y por no dar responsablemente, especialmente el dinero, a sus congregaciones, a sus arcas personales. Ustedes saben de qué estoy hablando y me entienden claramente. Número 4, también dicen algo. Dicen, nómbrelo, declárelo y reclámelo. La fe y la oración permiten a la gente entonces aferrarse a bendiciones físicas y materiales en esta vida. Ciertos líderes del movimiento han popularizado el término palabra de fe para capturar la esencia de su falsa enseñanza. Por consiguiente, si alguien ejerce suficiente fe, ya no tendrá que someterse a los efectos paralizantes y adversos de la enfermedad por un lado, o de la falta de recursos para sostener su vida. Prometen que a cambio de esto los abandonarán todas las dolencias. Entonces, ellos esgrimen una de estas mentiras diciendo que si los individuos continúan sufriendo aflicciones o tienen pobreza o problemas en su vida, se debe a la falta de fe personal, o finalmente se lo atribuyen al pecado en sus vidas. Cuando oramos con fe, dicen ellos, obligamos a Dios a hacernos prósperos, particularmente cuando declaramos por fe que ya tenemos y poseemos la bendición que hemos deseado, porque prácticamente Dios está obligado a dárnosla. De la misma manera, algunos maestros desalientan a los seguidores a hablar palabras negativas, para que no traigan, por supuesto, cosas negativas a su existencia. Por ende, amados, los falsos maestros del Evangelio de Prosperidad apuntan a los deseos de provisión, de posición y de poder de sus oyentes. En lugar de concentrarse en Cristo, en la eternidad, en la gloria de Dios, ellos hacen énfasis en vivir aquí la mejor vida ahora. Y es así, amados, como muchas personas en comunidades económicamente deprimidas, en países del tercer mundo, por ejemplo, buscan seguir esa enseñanza porque es que les ofrece promesas de empoderamiento social y liberación de la pobreza extrema y de la enfermedad a cambio de sus donaciones económicas. Otros siguen la enseñanza porque solamente eso estimula la avaricia y la codicia de los que tienen, entonces dan con el propósito de querer tener más. Yo hago una pregunta, amados, en esta hora, y es: ¿cómo se opone esta clase de enseñanzas al cristianismo bíblico? Según las Escrituras, la prosperidad física y material y financiera no son ninguna garantía del favor de Dios para nuestra vida. Y el sufrimiento tampoco es una marca segura de que Él esté desagradado con nosotros. Voy a tratar de que me entiendan. La Biblia enseña que la prosperidad material es a menudo una trampa. Y mire usted lo que dice, por ejemplo, Lucas 12, el versículo 15. Dice: y les dijo, está hablando Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y por el contrario, la Escritura nos enseña que el sufrimiento es a menudo una marca de bendición para nuestras vidas. Por supuesto, esto para muchos será una absoluta locura, pero mire lo que dice Mateo capítulo 5, el versículo 10.
Dice, bienaventurados, o sea, dichosos, felices, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 14, nos dice también la palabra de Dios. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y es que, preciosos, la palabra de Dios nos enseña que la vida cristiana es solamente prosperidad física y material, sino que la palabra de Dios también dice que nuestra vida cristiana va acompañada de sufrimiento. Nos enseña que pueden haber tiempos de prosperidad, claro que sí, pero también tiempos de sufrimiento para el creyente. Por ejemplo, Filipenses capítulo 4, el versículo 12, dice la palabra del Señor. Es Pablo, y deberíamos ser tú y yo quienes aprendamos esta importante lección, que yo les confieso que personalmente para mí no es sencilla y no ha sido fácil, pero debe ser de aplicación práctica en nuestra vida cristiana. Dice, sé vivir humildemente, o sea, escasamente, y sé tener abundancia. Dice el apóstol, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Las Escrituras, amados, no mienten. Nos advierten que tú y yo corremos un grave peligro si ponemos nuestro corazón en las riquezas. En el Salmo 62, versículo 10, dice la palabra: no confiéis en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Además, se le enseña a los creyentes ricos también, en Primera de Timoteo 6:17, lo siguiente. Primera de Timoteo 6:17 dice, noten, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así, amados, quiero invitarles a un segundo tema sobre eso que estamos viendo, en donde veremos el contraste con las 4 creencias principales del Evangelio de la Prosperidad, y donde miraremos las Escrituras que nos enseñan al respecto, que realmente la palabra de Dios demanda de ti y de mí, y será algo que haremos en el próximo tema. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre, te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Gracias por mis amados hermanos, gracias por el tiempo que ellos emplean en escuchar estos mensajes, porque entendemos, Señor, en el Espíritu, de que tú estás edificando tu cuerpo con la verdad. De tal manera que pongo también el próximo segmento en tus manos preciosas, para que tú nos guíes y nos enseñes qué es lo que realmente debemos compartir con las personas, para no caer en el error de estar buscando prosperidad y de estar predicando cosas que no son las que tú determinaste para tu pueblo, para tu iglesia, luego de la ascensión, luego de tu resurrección, y lo que estás esperando, por supuesto, de cada uno de nosotros.
Te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amados, los invito entonces para la próxima ocasión. También te invito para que te suscribas en nuestro canal y para que aquí en la parte inferior coloco nuestro WhatsApp, te pongas en contacto con nosotros para poderte compartir los temas, poderte compartir los escritos de estos temas y los videos que vamos subiendo constantemente a la red mientras el Señor nos dé vida. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo segmento. Dios les continúe bendiciendo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.